todo es el fondo, porque el amor es la base, el fundamento de la gran obra. Incuestionablemente, esto del gran arcano se corresponde exactamente con la ciencia táctica, con el tantrismo. Existen tres clases de tantrismo: tantrismo blanco, tantrismo negro y tantrismo gris. Entiende por tantrismo blanco el Sahaja Maituna, sin eyaculación de ser, porque como dijera sabiamente Felipe Teofacio, Bombacho, Ongenei, Aurora Paracelso, entre paréntesis. Dentro del Ens Sernis se encuentra todo el Ens Virtutis del fuego. Así pues, en el tantrismo blanco está excluida la eyaculación del Ens Sernis. Tantrismo negro es estéticos negros permiten el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegisto durante el Sahaja Maituna. Y eso es grave, porque en esa forma desarrollan ellos el abominable órgano purarticulado. Quiero que comprendas que mediante el tantrismo blanco se consigue el despertar de la serpiente sagrada en su forma positiva. La serpiente es, dijéramos, el fuego electrónico solar, el poder sexual, dijéramos, en su estado más sutil, un tipo de energía trascendental. Obviamente, ese fuego sagrado, ese kundalini, como se le dice en los vientos, sube por el canal medular. Conforme asciende, va despertando cada uno de los poderes íntimos del ser humano. En el tantrismo negro son diferentes. Los tántricos negros cometen un crimen como Yanis, o el ramal paso de Hermes. Entonces el kundalini, en vez de subir, desciende, se precipita desde el cosmos hacia los infiernos atómicos del hombre. Ese fuego precipitándose hacia los bajos fondos del mar. Es lo que se llama el órgano purarticulado. Se lo convierte a uno de hecho en una personalidad tenebrosa, en un demonio terriblemente perverso. Existe también el tantrismo gris. El tantrismo gris no se da mucha importancia a la cuestión de la eyaculación celular. A veces se eyacula, a veces no se eyacula. Los tántricos grises lo único que tienen es perpetuar el gozo sexual, el gozo de la cópula química, con el propósito de satisfacer sus sentidos. Y eso, de hecho, es un delito que a nada conduce. A la larga la convierte en magia negra de la peor forma. Así pues, lo importante es el tantrismo blanco. Pero debe evitarse, ya cuidadosamente, los ramos del paso de Hermes Trismegisto. El deseo refrenado hará subir, hará transformar o transmutar, dijéramos, el sagrado externo en energía. Y esa energía ascenderá por determinados partes canales que están colocados alrededor de la espina dorsal. En el oriente hay canales que se llaman Da y Pingala. Llegará un momento en que las fuerzas de Da y Pingala, es decir, los poderes solares y claros, se unan cerca del sol, y como resultado, entonces, despertará a la serpiente Kundalini, subirá por la médula espinal para transformarlos radicalmente. Durante la práctica hay que cantar los mantras y en voz alta, Si se puede cantar en voz alta, tanto mejor. Si no se puede cantar en voz alta, pues en voz muy clarita.
Y si tampoco es posible, si de forma chiquita, suave, pues entonces, aunque sea con la mente, todo depende de las circunstancias. Inevitablemente no debe existir durante la práctica del sadhana pasión animal. Se requiere que haya pureza de pensamiento. Pero es incuestionable que el sexo tiene su propio sabor. Y dijéramos, estado erótico, y es natural. Pero lujuria es otra cosa. Lujuria es cuestión, dijéramos, de pensamientos asociados, de propagación. Entonces, indudablemente cuando se tienen pensamientos morbosos, existe lujuria. Y hay que evitarla cuidadosamente, no tener en la práctica pensamientos morbosos. Se necesita una actitud edificante y esencialmente dignificante. Que haya pureza en el pensamiento, en las palabras y en las obras. Así es como se debe trabajar. Al principio no conviene hacer prácticas largas, porque como quiera que el organismo no está acostumbrado, puede resentir. Conviene que al principio las prácticas sean cortas, cuando mucho de unos pocos minutos. Conforme vaya pasando el tiempo, se pueden ir alargando las prácticas. Es cuestión de tiempo. Si desgraciadamente llega a sobrevenir un orgasmo de tipo fisiológico, pues conviene entonces retirarse del acto y acostarse boca arriba en el suelo, retener el aliento, si es posible, pues controlando las fosas nasales con los dedos índice y pulgar. Al retener el aliento se envía la corriente nerviosa hacia abajo, hacia esos esfínteres que comunican a las glándulas sexuales, dijéramos, con la uretra, para evitar que el esperma sagrado pueda ser eliminado. Si el esfuerzo es muy grande, hay sacrificio. Entonces, de ninguna manera será caída. La caída es únicamente tal cuando el orgasmo ha sido provocado por la voluntad. Pero si el orgasmo se tiene de forma involuntaria y si además el tántrico se esfuerza, se sacrifica, lucha, acostado en la posición de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, refrenando todo ese orgasmo para el tal escape, pues entonces no ha habido caída. La caída repite, ya cuando uno provoca el orgasmo, cuando existe, digamos, sentimientos de la voluntad, cuando uno se doblega ante la vez. Si pues hay que evitar cuidadosamente el orgasmo, bueno. Para las parejas que están iniciando es muy importante practicarlo con la llave Tao, ¿no? Pues yo no he oído hablar de esa llave, excepto por hecho de que fue chino. No sé, pues, dijéramos, sobre ese tipo de práctica, porque como no he usado, no he practicado, no puedo, dijéramos, dar un concepto, ¿no? Sí, en un libro suyo quiero avanzar un poco de dibujos sobre diferentes posiciones, ¿verdad? Yo di precisamente todas las posiciones sagradas, las que están en el misterio del áureo floricero. Sí. Ahí están algunas hasta ilustradas. Es bueno que estudiar a fondo ese libro, porque por medio de él pueden ustedes orientarse en inteligente. El maestro Gargato Chino ha practicado con la Tao. Y claro, él puede dar su concepto sobre el particular. Yo no podría conceptuar porque, en ese sentido, porque cuando practiqué el Maituna, cuando trabajé con el Maituna, nunca usé la Tao.
basado exclusivamente en las asanas que se han dado en el mundo oriental para las prácticas manchunas, tal como están escritas en algunos textos sagrados del Hindustán y del Tíbet. No quiero decir que la clave del Tao no sea útil, pues al maestro Gargas de Chile le dio muy buen resultado. Y posiblemente algunos que la han practicado les ha dado muy buen resultado, ¿no? Solo me abstengo de dar conceptos porque no la he experimentado. Uno no puede conceptuar sobre algo que no haya experimentado. Pues. Tú, Magna, ¿quieres hacer otra pregunta? A mí me parece que la exposición creo que la más favorable puede ser esa, porque es en la que menos riesgos corre el estrés. En todo caso, hay creo en el misterio del lado de los conceptos. Todas las posiciones tántricas, las sabanas tántricas que se usan en el mundo oriental para las prácticas del Sahara y todo. Maestro, en cuanto al mantra mío, y si se habla pensando en voz alta, la mente, ¿cómo debe pensar que suben los vapores seminales? Pues mejor que lo piense. Lo que sube sin necesidad de que uno piense. Es obvio que al refrenar, digamos, el culto animal, el esperma sagrado se transforma en energía. Esta energía a su vez se bipolariza en corrientes solares y lunares, positivas y negativas. Las positivas ascienden por ida. Las positivas ascienden por píldora y las negativas por ida. En todo caso son un par de cordones nerviosos que existen en las neuroespinales. Por ahí suben siempre las corrientes solares y lunares. Los átomos solares son positivos, los lunares son negativos. Cuando hacen contacto en el tridente cerca del cosmos, vienen despertar del fuego sagrado. También practicar los arcanos es un momento oportuno para pedirnos, ¿verdad? Sí, es cierto, durante la práctica del Sahaja Mantura, si lo quiere, puede suplicar a Devi Kundalini, la Shakti potencial, nuestra madre cósmica, particular, pues cada cual tiene la suya, para que elimine nuestra naturaleza física, mental o cual error psicológico que ya nosotros hemos comprendido a fondo, íntegramente, en todos los niveles de la vida. Esto se pide la divina madre Kundalini. Hay que suplicar, sagradas escrituras dicen pedir y se obrar, golpear y se abrirá. En el momento en que se estaba practicando el Sahaja Maituna, se forma un querubín, ¿eh? Bueno, durante el Sahaja Maituna las fuerzas masculinas y femeninas se mezclan. Y puede naturalmente utilizarse cierta potencia superior para separar. En todo caso, lo vital, lo que verdaderamente interesa, es la súplica a la Shakti potencial, a la madre cósmica particular. En el mundo hebraico se habla mucho, por ejemplo, sobre los sefirot cabalistas. Se menciona que el anciano es la verdad de las verdades, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto, etc. Luego sigue Vicar, luego sigue Chomar, es el Cristo. Después sigue Vinar, es el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el archiquirocuante y archimado. A su vez el Señor Shiva se desdobla en la madre cósmica particular de cada uno de nosotros. Sobra decir que cada uno de nosotros tiene su Shiva particular, como su Chomar y su Kevin. Incuestionablemente que este Shiva particular desdoblado en la madre Kundalini es extraordinario. Ella, la madre divina, la Eva de arriba, la Eva celestial.
nuestras vidas parejas son el fundamento de todo. Son los pueblos altos sacerdotes de la cabra, los del triángulo, podríamos llamar como son Cheche, Olímpico, Geburat, que es nuestra alma espiritual, que es femenina, y Tifaret, nuestra alma humana, que es Mercurio. Después tiene maravilloso el triángulo mágico, formado por el Chá, que es el mundo mental, la mente propia, particular, Rojo, que es el astral, y Yesod, que es, digamos, el perfecto, y también el Lingan, sabía de los instantes. Malkut propiamente es el mundo físico. Pero bueno, lo que quiero decirte es que él y ella, Shiva Shakti, nuestros padres, tengo que creer que nuestras mismas madres, se encuentran en la piedra cúbica del Yesod, es decir, en la novena esfera, en el sexo. Allí se encuentran, allí son sexuales. Allí también se encuentran maravillosos fíjate, se llaman los cabalistas catalanes. Que es el fíjate, de la sabiduría, de la inteligencia, de la comprensión, y sobre todo es el sefirote, hablando específicamente de la ciencia tantrica. Incuestionablemente da de tantrismo. Solo por medio del tantrismo podemos nosotros conseguir la autorrealización íntima del ser. Sin el tantrismo no sería posible llegar a la autorrealización. Existen escuelas diferentes que piensan que el Kundalini es posible despertarlo, por ejemplo, por medio del pranayama. Tal concepto no tiene una base fundamental. Quienes han preconchado una inteligencia tan equivocada no son verdaderos iniciados. O por lo menos no han llegado a la iluminación. Pero hablaba de eso que llaman la táctica de soltero, ¿no? Pues el pranayama es el sistema que existe para la transformación de las energías sexuales por medio de la respiración. Táctica de soltero. Ocasionalmente el pranayama es útil para limpiar los canales de Ya y Mudinara. Suele que sucede que hace escape de algunas chispas, dijéramos, del centro ese coxígeno, del centro ese donde está encerrado el fuego serpentino, y que suban por el canal de Chushuma, es decir, el canal medular, y produzcan algunas iluminaciones o despertares. Pero sucede que los que no están debidamente autorrealizados o los que no están realmente iniciados, como debe ser para hablar más claro, sin temor a vaguedades del directo, creen que por el hecho de que una chispa despertó ya despertó todo el Kundalini, y eso no es cierto. La serpiente sagrada Kundalini no despierta sino por medio de la ciencia tántrica, por medio de la sabia combinación de los poderes masculinos y femeninos. El hecho mismo psicofisiológico de que el chakra ese o centro magnético que está encerrado en el Kundalini se halle entre los órganos sexuales y el ano, nos está indicando muchísimo, ¿verdad? Y si se observa luego cuidadosamente la forma de ese chakra, puede verse allí un yoni en el centro, un yoni femenino, claro, porque el yoni es femenino, y dentro del yoni, en el centro hay un phallus, o sea, un lingam, y en ese lingam, o phallus, que es decir lo mismo, está enroscada la serpiente sagrada. Resulta interesante eso, ¿verdad? Que exista un lingam, un yoni, un esotérico, místico o mágico, en ese centro de ese chakra. Es algo que nos debe poner a reflexionar. No olvidemos que el lingam es el phallus y el yoni es el útero. Y por repito, debemos meditar mucho en ese hecho de que la serpiente sagrada está enroscada 3 veces y media, precisamente en ese phallus mágico, en el centro del chakra y dentro del lingam.
Esto nos está diciendo que solo por medio del mismo unión es posible despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cualquier otro sistema para despertar la Kundalini resulta de hecho absurdo, contrario a la constitución fisiológica, o mejor dijéramos psicofisiológica, del chakra Muladhara. Así pues, solo por medio del erotismo sexual trágico se consigue el despertar de los serpientes ígneos de nuestros mágicos poderes. Ella sube por el canal neural y en su ascenso va despertando cada uno de los centros, dijéramos, de la espina dorsal. Abre cada una de las 7 veces. La primera que se abre es obviamente la iglesia de X, que nos da poder del reino mineral. La segunda pues está a la altura de la próstata, la iglesia de Ginebra. Como la mujer no tiene próstata, pues diríamos que la mujer está a la altura del útero. La mujer en lugar del chakra prostático tiene un chakra uterino que es lo mismo. Chakra prostático uterino es lo mismo. De todas maneras tiene su chakra. Es la iglesia de Esmirna, que da poderes sobre los árboles de la vida. Y la tercera iglesia que se abre es la de Pérgamo. Está situada aquí, para el centro de los observaciones. Esa nos da el poder de la telepatía, y también el poder espiritual de los santos. La cuarta iglesia que se abre es la de Tiatira, que está aquí en el corazón, en la carne. Despiertos y chakras, podemos entrar y salir del cuerpo físico agonizado. Despiertos y chakras, podemos también nosotros manejar los estados de vida. Algún momento el cuerpo es físico dentro de la cuarta dimensión, dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical. Está usando naturalmente los poderes del Kartia. No como luz. No como nada. Bueno, sí, está útil. Nada en general del chakra Kartia, de la Nahata chakra. No es otra cosa que la iglesia activa. Si pasamos un poquito más arriba, entramos en la quinta iglesia, sí, cuando el fuego llega a la altura de la laringe cargadora, se abre esa iglesia maravillosa, entonces adquirimos la claridad audiencia. Cuando el fuego llega a la altura del entrecejo, se abre la iglesia de Filadelfia y adquirimos la claridad. Cuando el fuego llega a la altura de la glándula pineal, se abre la iglesia de Laodicea. Y entonces adquirimos la polividencia, la intuición. Es precisamente en la iglesia de Laodicea donde debe realizarse el desposorio de Shiva Chakra. La Chakra, es decir, la madre divina debe subir una serpiente como una víbora a lo largo del canal del látigo. Y es aquí precisamente la primera donde ya a desposarse formalmente con el señor Shiva. Por eso es que aquí en la cabeza hay un tato activo intensamente. El Tattva Shiva Chakra. Y el fuego, por último, viene a transformarlo radicalmente. Investigadamente el fuego tiene 7 grados de poder. Hay necesidad de desarrollar cada uno de esos grados de poder del fuego. Sin embargo, debemos hablar claro. Uno debe gozar totalmente, dijéramos, de los poderes del Kundalini, de la Kundalini, cuando ella, la serpiente, nos devora totalmente. Ella debe tragarse el alma, ella debe devorarse el espíritu. Cuando ya logramos devorarnos, venimos a gozar nosotros verdaderamente de los poderes de la serpiente. Antes de eso pasamos por estados meramente preparatorios. Llegará un día en el camino esotérico en que el águila se traiga la serpiente. Eso representa un trabajo más avanzado. El águila es el tercer ojo, el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el archicho de Fuego, el archimán. Donde se traga la serpiente. Es obviamente que hay en nosotros exclusivamente la serpiente emplumada, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es la serpiente y el águila es el tercer ojo. Cuando el tercer ojo se traga la serpiente, entonces tenemos un serpiente, exploramos la serpiente emplumada, que es tan probable.
El hombre autopulsado. El hombre perfecto. El hombre recto. El hombre Dios. Pues los aspectos de pensar el hábitat como los asociados también. Precisamente en el símbolo que tenemos aquí en la bandera nacional está representado eso. El águila es que echar locos de tragarse la serpiente. Pero primero la serpiente debe devorarse, ¿no? Devorarse el alma, devorarse el espíritu, tragar. Cuando se ha logrado eso, pues echar locos. El águila se la devora a él. Eso de cuando la serpiente se traga el alma, se traga todo el caldo, se dan descubiertos los defectos de los dioses, que no se sabe. Porque la madre niña no come basura, no come nada líquido. La serpiente sagrada no podría devorar jamás nada líquido. Ella puede devorarse el alma, el espíritu, todos sus principios superiores, consentidos, etcétera, etcétera. Pues tenemos que haber eliminado radicalmente los diversos elementos subjetivos de las percepciones. Todos los elementos inhumanos. Mientras no haya uno eliminado todo eso que hay de inhumano dentro, pues es imposible que la Biblia Sagrada lo devore. Repito, ella no come nada indigno, ella no come basura. Cuando la serpiente nos devora radicalmente, quedamos convertidos en la serpiente. Por eso es que dice Botán, el gran maestro mexicano. Se ven así por el agujero de la serpiente. Un agujero que llega hasta el centro de la tierra, de la raíz, hasta la raíz del cielo. Y puede entrar en aquel agujero, en aquel pasaje de la serpiente, porque yo soy una serpiente. Recordemos que todos los grandes jerofatos, Egipto, Babilonia, Grecia, etcétera, etcétera, las alas tibias que lucen en la espina dorsal de los ángeles, son las mismas alas de las cuales estoy hablando. Son abiertas siempre por el foie. Son las alas del cauteo de Mercurio. De manera que lo importante es llegar al cielo y tragar por la cabeza. Maestro, con relación a la práctica del arcano, el solo hecho de estar unidos el varón y la hembra, sin lujuria, con amor, pero sin lujuria, produce todos estos fenómenos. O se necesita ponerle algo más en cuanto a mente, en cuanto a mantras, o la simple unión es suficientemente fuerte. La simple unión del hombre y de la mujer es más que definitiva. Porque en estos instantes, Adán, Eva, son un solo ser. Son un andrógino perfecto. Investigablemente, en este momento están envueltos con una luz magnética extraordinaria. Si no cometen el crimen de derramar el vaso de hierro, entonces retendrán esa luz, con ella podrán transformar públicamente. Existen dos árboles que son vasos. El árbol de la ciencia del bien, el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. El árbol de la vida está formado por los 10 sefirotes y la cabra de oro. Son todas esas regiones superiores. Los esoteristas llaman o sea, el mundo Padre, Jehová, el mundo de Cristo, linaje, el mundo del Espíritu Santo, Shemet, el mundo de Astro, el de Pau, el Espíritu de la Santa Vida, el mundo de Jehová, que es el mundo público, el intencional, el mundo cansado, el mundo del chamo, el mundo mental, el mundo de jóvenes, el astral, el mundo de intención, la cuestión sexual, el mundo técnico, Malkut, el mundo físico, muchas regiones, forma del universo, es lo que se llama árbol de la vida. Un complementar los 7 cuerpos, complementarios, complementarios, corporal, Bueno, solamente complementarios. claro, pero el ser humano no tiene, el humano no tiene sus cuerpos. El humano es como un consciente de que es el control de la elección. Hay que crearlo.
El humanoide común y corriente es lo único que tiene el cuerpo parietal. Dentro del cuerpo parietal sí está el asiento vital que sostiene los principios orgánicos, que sirve de basamento a los principios vitales. Y un poco más al fondo, el humanoide lo que tiene que leer, el yo, también hay algo muy decente en el humanoide. Pero esa esencia anímica no es más que una fracción, dijéramos, de diferencia. Una fracción embotellada, mezcla, embutida entre todos esos agregados psíquicos que forman el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues el animal intelectual se arroga cosas que no presume tener un vehículo sideral, de poseer un cuerpo mental, causal, no sé qué más, pero realmente nada de eso ha fabricado todavía. Para tenerlos hay que crearlos. Y solamente es posible crearlos mediante la transmutación del esperma en energía. En otros tiempos la vida era muy distinta. En la época, por ejemplo, de la Lemuria, las gentes vivían de acuerdo con el principio fulasmitaniano. Ese principio fulasmitaniano permitía que los seres humanos vivieran larguísimas edades, alcanzaban hasta 12 y 15 siglos. Cada ser humano podría vivir 12, 15 siglos, tiempo suficiente como para poder crear los cuerpos existenciales superiores y celestiales mediante el cumplimiento del deber Pavlov. ¿Cuál es el deber Pavlov del ser? El deber Pavlov del ser es el deber cósmico. Es el deber al espíritu. Los habitantes de la Lemuria sabían cumplir con ese deber. Entonces, prolongaban la vida hasta 12 y 15 siglos. Tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero cuando el animal intelectual olvidó el cumplimiento del deber cósmico, es decir, del deber Pavlov, cuando desarrolló el abominable órgano fundamental, su vida se acortó. Y entonces quedó sometido a una ley muy diferente. La ley que rige la vida de todo el mal, el principio quintoplanos. Entonces, basado en ese principio, el animal intelectual muere cuando menos se piensa. Dura 70, 80 años muere. Ya no tiene tiempo para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, a menos que se dedique de verdad a eso. Cuando el ser humano vivía de acuerdo con el principio fulasmitaniano, era diferente, porque entonces cumplía con el deber cósmico de la maravilla. Ese deber cósmico o deber Pavlov del ser consiste precisamente en hacerse consciente de todas las actividades de los ciclos cilindros de la máquina orgánica. Tenemos, por ejemplo, que el animal intelectual normalmente 5 cilindros en su máquina orgánica. El primer cilindro es el centro intelectual. Los habitantes de la Lemuria no admitían en su mente, en su intelecto, ninguna información, ningún dato del cual no tuvieran plena conciencia. Si un habitante de Lemuria, por ejemplo, estudiaba un libro, duraba años enteros estudiando, porque tenía que hacerse plenamente consciente de cada palabra del libro. Tenía que verificarla en los fondos superiores de conciencia cósmica antes de poder aceptarla, aceptar el libro. Pues estudiaba a fondo con la conciencia, poseía la razón objetiva. Su razonamiento se fundaba básicamente en los distintos procesos de la conciencia. Hoy las cosas son diferentes, hoy la gente lee de forma maquinal, automática. Si observamos a las personas leyendo los periódicos, los asombramos. Hacen especánicos el tiempo. Lo mismo es con los libros, lo mismo con todo. Por eso es que la razón de estas gentes es meramente subjetiva. Cuando el animal intelectual no dejó de cumplir con el deber, no se generó. Pero vamos un poquito más adelante. Después del centro intelectual tenemos el centro del movimiento.
o para ser más claro, el centro de emociones. Este centro emocional es muy fundamental. Desgraciadamente las gentes no tienen conciencia de sus emociones. Ustedes en las multitudes en una plaza de toros, las aberraciones que se cometen, las mujeres quitándose su ropa inmaculándose a los toreros, barbaridades, todo esto. ¿Qué indica eso? Se dejan llevar por las emociones violentas. No tienen control ninguno sobre sus emociones. Los habitantes de la memoria, como sabían cumplir con el deber bajo del ser, eran conscientes de sus emociones y no aceptaban emociones inconscientes jamás. Ahora, en cuanto al centro del movimiento, ya sabemos que este se relaciona con nuestros hábitos, costumbres, actitudes, etc. Los habitantes de la demonio eran conscientes de sus hábitos, podían modificarlos a voluntad, no aceptaban hábitos automáticos inconscientes, no sabían cumplir con su deber cósmico. En cuanto al centro instintivo, ellos eran conscientes de sus instintos. Existen muchos instintos en nosotros. Aquí las gentes que sabían cumplir con el deber cósmico no se dejaban llevar en forma mecanicista con el instinto. Hay conciencia de todo. Por último tenemos el quinto centro sexual. Ellos eran conscientes de las actividades del sexo. Ellos no se cometían la tontería de extraer del organismo el sagrado esperma. Antes bien lo transmutaban para aprovechar el hidrógeno sexual sin todo. Tal hidrógeno era pasado a una octava superior y se desarrollaba dentro de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces cristalizaba en la forma esplendente del cuerpo azul. Se creaba de la forma. Llevando el hidrógeno sexual chi-12 a una segunda octava de tipo superior, entonces aparece el cuerpo de la mente. Tiene que cristalizar con las mismas notas musicales. Y llevándola a una tercera octava de orden superior, tiene que aparecer el cuerpo de la voluntad consciente. Cristaliza con las notas do, re, mi, fa, sol, la. No hay necesidad de cantarlas, ellos no necesitaban cantarlas. Esos sonidos se perpetúan durante la misma transmutación. Por sí mismos, sentido del provoque. Así pues, cristalizaban ellos sus vehículos existenciales superiores, los creaban. Luego recibían su naturaleza íntima, el principio de anímico, el alma causal o alma humana, y se convertían en hombres. Pero cuando se desarrolló el abominable órgano activador en la especie humana, todo cambió. Estableció un desorden, una anomalía. Y después de que desapareció tal órgano, quedó en nuestra naturaleza las malas consecuencias de ese órgano. Cristalizaciones mismas de todos nuestros errores, de todas nuestras malas consecuencias, de todas las malas consecuencias de ese órgano. Es obvio que la esencia, el principio mismo, pero embotellado pues en las malas consecuencias de ese abominable órgano convertido.